Plantearle que no se haga, por ejemplo, no se firme la adenda número 13 con el consorcio que está construyendo la represa de Angostura y está haciendo todas las cosas para que salga el proyecto Majes Siguas 2. Algo que a mí me parece muy bien porque lo que se está haciendo allí es modificaciones a pedido de parte y acá se está accediendo y se están exagerando cosas del lado de aquí. En el gobierno regional, cuando se dice que se van a perder todas las inversiones y que esto va a costar 900 millones al país por no invertir 130 millones. 130 millones que se le quiere pagar a un grupo de empresas que en realidad no arriesgan nada. Porque invertir significa arriesgar. Yo invierto dinero sabiendo que puedo perder algo. El consorcio ganador que está haciendo Majes Siguas 2 no tiene nada que perder, porque los contratos que se han hecho es que a ellos la inversión que están poniendo o se le paga con el agua, si no alcanza con el agua se le paga con las tierras, si no alcanzan las dos lo paga el Estado. O sea, no pierden en nada. Si no hay riesgo, ¿para qué invertimos? Pues, o sea, ¿para qué llamamos a privados? ¿Para qué hacemos las cosas? Y además ellos piden más cosas. Bueno, me gustaría que este tema realmente fuera debatido, pero no de esa manera, no tan simplemente cuando sale un funcionario a decir, no, vamos a perder 900 millones sin justificar cómo se perderían, ni tampoco como los congresistas diciendo que eso es mentira. La cosa sería un real debate técnico, pero eso es lo que quiere financiar Vizcarra, porque Vizcarra vino aquí a jugar a la tribuna. Es decir, sí voy a financiar Majes, sí voy a destrabar todo lo que quiere hacer la municipalidad con el CID, sin saber que todas esas cosas también están mal hechas. De eso vamos a hablar hoy día en el programa, invitado a Elvis Cham, que es un especialista en transporte, es especialista en diseño de proyectos de desarrollo, y le voy a preguntar acerca de estos asuntos. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia, a hablar de otro tema polémico. Hemos venido hablando de aborto, hemos hablado de eutanasia, pero hay otro tema que resulta bastante interesante y del que no se habla mucho y cuyo término y referencia todavía es desconocido en el Perú. Se llama maternidad subrogada. Lo traducimos mejor, vientres de alquiler. Es decir, que podemos contratar a una mujer para ponerle un óvulo fecundado, que ella lleve el embarazo y después el hijo me lo ve. Eso es prácticamente una moda en el mundo, en muchos países se permite, en el Perú todavía no, y vamos a analizar ese asunto. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Elvis, bienvenido. Buenas noches, Kike. Bueno, empecemos con opiniones antes de meternos a la parte técnica. ¿Qué te pareció el discurso de Vizcarra en el Teatro Municipal? Bueno, me parece que es un discurso que lo empezó el 28 de julio y que lo está continuando en sus viajes por todo el país, destinado a sostener su planteamiento de la consulta popular y un poco de esta manera lograr recuperar ese espacio político, esa puntuación que tenías en la opinión pública sobre su gestión presidencial, ¿no? Está jugando, o sea, bueno, ahí no hay mucho que discutir porque cuando un presidente habla de temas anticorrupción, hay que apoyar. ¿Y en la parte local? Bueno, en la parte local no hubo nada, ¿no? Sencillamente creo que en su afán de ser el invitado condescendiente, que no genera ningún tipo de observación sobre los anfitriones, sencillamente ha recogido lo que le han dicho, lo que le ha dicho en el caso de la municipalidad a la alcaldesa, y no ha hecho más que de manera muy rápida decir de que sí va, sin considerar que él es un mandatario y que sus afirmaciones deben tener el análisis y el respaldo técnico, legal, de expectativa y de posibilidades reales para la población muy bien evaluados, ¿no? Y eso no ha pasado en el discurso. Además, es una cuestión increíble, porque los cuestionamientos que se hacen, por ejemplo, a los proyectos del CID vienen del Ministerio de Transporte, que es su gobierno. Los cuestionamientos que se hacen a viaductos Salaverry, por ejemplo, vienen del Ministerio de Cultura, que es su gobierno. O sea, no vienen de organizaciones distintas ni cosas por el estilo. O sea, y él antes de venir aquí no les preguntó cuáles eran los problemas. Cuando se quiere hacer el tema de invertir 500 millones en un mal proyecto del Hospital Goyeneche, no se da cuenta
que los cuestionamientos han venido de parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Cultura, que son su gobierno. O sea, no se enteró de nada. Él vino a jugar a las tribunas. Sí voy a hacer, a prometer cosas que posiblemente sus propios funcionarios le van a decir no se pueden hacer porque serían ilegales. Correcto, y eso deja claro que lo que él ha tenido como intención es utilizar pues Arequipa, esta gran tribuna, ¿no? Este día de celebración un poco para afianzar lo que decíamos, ¿no? Su idea de referéndum, que a esta altura de su gobierno es lo más fuerte que ha planteado y lo que ha recibido mayor aceptación del país, ¿no? A mí me ha dejado la sensación de que Vizcarra y Villanueva están desorientados, que el tema de la corrupción, bueno, les está quitando la mayor parte del tiempo y se están olvidando de gobernar. Y evidentemente están improvisando. No hay un plan, no hay nada, no hay ni siquiera un discurso lógico en lo que ellos llaman el interior del país, ¿no? Curiosamente, ellos vienen del interior, ambos, de ser gobernantes regionales. Bueno, creo que aquí hay un tema ya de la visión de la sociedad peruana, ¿no? O sea, tanto Vizcarra como Villanueva, si bien es cierto, vienen del interior del país, mal llamado pues interior, ¿no? O sea, Lima es el exterior. Claro, en Estados Unidos Washington no es el exterior y la Florida el interior, ¿no? Pero bueno, el tema es de que, o sea, estamos claros que las visiones de políticas, de desarrollo económico de estos dos políticos y de todos los políticos que en su mayor parte han gobernado los últimos 30, 40 años, desde Fujimori hasta la fecha, es una línea constante, ¿no? O sea, no va a haber, no se espera otro tipo de respuesta más que la de sostener el establishment, ¿no? Así que aquí no hay ninguna intención real de reflexionarse, de repensarse como sociedad, sin importar lo que le cueste a nosotros, ¿no? como ciudadanos del presente, sin importar los esfuerzos que tengamos que hacer para construir una mejor sociedad. Sencillamente lo que se hace es defender lo indefendible, una sociedad que se queda a pedazos, ¿no? O sea, con un poder judicial que en términos reales sería el contrapeso último para corregir las desviaciones que pueda tener cualquier sociedad, revestido pues de la más absoluta corrupción, incluso el más reputado de los vocales supremos ya no tiene más excusa, como que ha sido parte pues de ese ejercicio indebido del poder que tienen estos funcionarios, ¿no? Y en general, o sea, es una visión un poco apocalíptica, pero una visión que se va a tener que definirse, ¿no? En lo que viene para adelante, y ojalá se defina en favor de nosotros y no en favor de seguir manteniendo lo que no necesitamos. El tema de esta entrevista me he puesto los malos proyectos que quiere financiar Vizcarra. Entonces he estado trabajando técnicamente a pedido de los vecinos de Vallecito que se oponen, por ejemplo, al viaducto Salaberry, que es parte del sistema integrado de transporte, que según Vizcarra, porque es un anuncio presidencial, y como tú dices, el presidente cuando habla para que las cosas se hagan, y ha dicho que va a destrabar eso. ¿Nos puedes ayudar a comprender cuáles son las razones por las cuales no deberíamos seguir haciendo el CIT como lo ha planeado Segarra y lo quiere seguir haciendo Lilia Pauca, y que está tratando de convencer al presidente que financie y destrabe esas obras cuya oposición viene de los ministerios de Vizcarra? Bueno, a esta altura del desarrollo de este proyecto CIT, lo único que podemos decir es de que este proyecto ha tomado ya un cariz judicial, yo creo que de controles de auditoría, y yo creo que va a llegar a situaciones policíacas, ¿no? Ya no es más un caso técnico. Claro, ahora, pero para ver el asunto, estamos viendo a través de los audios que están saliendo, las interferencias que se quieren hacer en el Poder Judicial, cosa que criticamos. Evidentemente, ¿cómo puede destrabar Vizcarra algo que está judicializado? Sí, sobre todo eso, pero además, ¿cómo puede anunciar el apoyo
a un proyecto que no solamente está judicializado, sino a un proyecto que tiene una duración de récords, ¿no? O sea, es la primera licitación, lo he verificado en el continente, en Sudamérica, no he podido verificarlo en el mundo porque solo conozco a algunas personas de mi especialidad en otros países, con los que hemos trabajado antes, y me han dicho pues que nunca han visto una licitación que dure más de los 9 años que viene durando esta, ¿no? 9 años de licitación. Sí. 9 años de licitación. Y como una cosa especial, este proyecto ha sido licitado con 3 marcos legales diferentes, ¿no? Utilizó el primer marco legal que se dio para promoción de inversión privada, y los 2 decretos legislativos, incluyendo el último que se dio en el año 2016, para regular este tipo de concesiones que hace el Estado. Entonces, incluso nunca se ha visto en el país que en una sola licitación entren más de 3 marcos jurídicos de regulación, ¿no? Y eso es lo que quiere destrabar Vizcarra. O sea, ni siquiera conoce el asunto de que le han dicho al oído, mire, que no nos dejan, que no se puede, pero no conoce lo que realmente está sucediendo con este proyecto. Eso es lo más triste, ¿no? O sea, es lo que esperamos, o sea, cuando escuchamos a un presidente, es sin esperar pues situaciones de detalle o cosas de relieve técnico, ¿no? Sencillamente cosas que estén sentadas, ¿no? Y bien referidas con la realidad, ¿no? Y con la posibilidad de que se ejecute o continúa algún curso de obra, ¿no? Pero sencillamente la forma en que se ha hecho, sea señalar de que el CID es posible y que se va a apoyar, creo que es una cosa bastante despistada, ¿no? Lo lamento, pero o sea, ese término, aplicárselo a un presidente es un poco grave, pero es así, ¿no? Yo alguna vez escribí un artículo sobre Toledo, cuando era presidente, un artículo de opinión, porque Toledo se jactaba y decía, yo siempre digo lo que pienso. Bueno, cuando uno es presidente, uno no espera que el presidente diga lo que piensa, sino que piense lo que va a decir, ¿no es cierto? Creo que este debió ser el caso. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Elvis Jam, un especialista en proyectos de desarrollo y un especialista en transporte. Cuando regresemos les recomiendo que sigan nuestra entrevista, porque vamos a ver técnicamente por qué no se debe hacer el viaducto Salaberry, que Segarra proyectó y quiere sacar adelante contra viento y marea con el apoyo de la actual alcaldesa. No sé por qué, cuáles son los intereses, pero vamos a conocer por qué está tan mal hecho y es inejecutable. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Elvis Jam. Elvis Jam es un especialista en transporte y en proyectos de desarrollo. Como lo habíamos dicho, quisiera que abordemos ahora por qué el viaducto Salaberry, el proyecto, porque el proyecto ya está hecho, o sea, se ha hecho, la municipalidad lo ha presentado, lo quiere financiar, lo quiere llevar adelante contra viento y marea. ¿Por qué se torna inejecutable? Bueno, porque bueno, como lo que mal empieza, mal acaba, siempre nos lo han dicho nuestros padres y abuelos. Esto empezó mal porque, o sea, se impulsó un proyecto de corredor segregado, es parte del CID, ¿no? Viaducto Salaberry es CID. CID es símbolo de corrupción, de ineficiencia, de manejo antitécnico, ¿no? Y bueno, y de consecuencias funestas para la ciudad. Miren, el CID nos ha quitado, o sea, a los arequipeños, por lo menos 5 años, si nos ponemos haciendo números, por ejemplo, para que reflexionen los televidentes. Miren, si hubiéramos, vencieron las licitaciones hace 5 años, o más de repente, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha ya se pudieron entrar nuevas concesiones a empresas y no haber sostenido a este grupo de empresas, pseudoempresas, ¿no? Que no tienen capital, que no tienen un sistema de atención de servicio de transporte. Empresas de transporte cuyos buses no están a nombre de la empresa. Las empresas cascarón, ¿no? O sea, que no tienen nada dentro, y como no tienen nada dentro, entonces si da un pésimo servicio, yo ¿qué gano multándolos todo? Porque su capital social es de 200 soles, de 100 soles.
¿no? Entonces, todo eso lo han sostenido, pues, ¿no? Estos funcionarios, estas personas indolentes, estas personas que deben ser procesadas, ¿ah? Yo creo que era muy fácil, pues, ¿no? Hace 5, hace 8 años, cuando se les decía, reflexionen, no hagan las cosas así porque está mal, porque no van a obtener los resultados que ustedes esperan, o sea, esa altanería, esa ventaja con lo que actuaban para decir que, o sea, ellos tenían la razón y todo iba a funcionar bien, estamos 10 años después y no hay resultados, ¿no? Y yo te decía, o sea, ¿qué cosa nos ha, sí sabemos lo que el CID nos ha hecho de mal, lo que nos ha condenado a vivir casi 10 años, ¿no? Y dentro de ellos por lo menos 5 o 7 años con un servicio de transporte mejor, porque hubiéramos licitado las rutas. Eso que se ha hecho ahora, se podía haber hecho hace 6, claro, 7 años. El CID no es solo una licitación de rutas, es una parte, debería supone ser. que era pues todo esto de las construcciones y todo eso. Pero ese servicio precario, o sea, lo que le hace Arequipa es un gran daño, porque, o sea, a cada uno de nosotros nos roba, por ejemplo, si hubiéramos logrado esa licitación de rutas, tendríamos empresas serias, tendríamos flota renovada, buses menos contaminación, menos contaminantes, con un servicio más rápido, y por lo menos no estaríamos perdiendo entre media hora y una hora que perdemos ahora en el tránsito. Por día. Fíjense, somos 1 millón de personas que hacemos el uso de 1 millón de viajes. Fíjense que es 1 millón por día, ¿no? Supongamos que sea media hora, ¿no? Entonces estamos hablando que cada 2 días nosotros perdemos 1 millón de horas, ¿no? Corazón, lo estamos perdiendo 1 millón de horas, cada 2 días. Y al año estamos perdiendo por lo menos 150 millones de horas estamos perdiendo, ¿no? Entonces eso, si le ponemos un valor, ¿no? Que la hora cueste 10 soles, entonces, o sea, ya imagínense los números que salen, eso es el daño que han hecho estos pseudotécnicos, estos funcionarios corruptos, porque sí hay corruptos ahí, y además, pues, o sea, de gravarnos en nuestra salud y todas las externalidades que produce el tránsito que no es atendido debidamente en una ciudad. Y a eso, por ejemplo, o sea, además tenemos que sumarle el cúmulo de ineficiencias de proyectos que no han servido para nada. Por ejemplo, Sucre Bolívar, ¿cuántos años tiene ya? Tiene más de 5 años de construido, ¿no? Ya deben ser 8, ¿no? Porque no. se 8 se hizo durante Balbuena, son 8 años. 8 años que se han construido, ¿no? Entonces, y veamos el costo-beneficio. Cuando uno invierte en una ciudad es para que se pueda mejorar los tiempos, los flujos, disminuir accidentes, disminuir las emisiones, ¿no? Entonces, todo eso. ¿Qué ha logrado Sucre Bolívar y la inversión que hemos hecho ahí? Mejor hubiéramos gastado plata en otro lado, ¿no? Sucre Bolívar lo teníamos como estaba y no tendríamos mayor rentabilidad social de lo que se invierte. Entonces, decíamos que, o sea, esta suma de incompetencias, ¿no? O sea, de manejos de adjudicaciones, de rutas, ¿no? Se ha proyectado también en las incompetencias de proyección de obras. Y esta obra, que es el Viaducto Salaverry, es una perla de esas, ¿no? Eso jamás estuvo contemplado ni en el proyecto original del CID, mucho menos en el plan director del equipo. Claro, lo que hicieron este grupo que actuó con la CAF, ¿no? O sea, y que hizo el estudio de factibilidad del CID, ¿no? En el año 2009, planteó un solo túnel que se hundía en la dirección de norte a sur, ¿no? Se hundía por delante de la agencia de Cruz del Sur, ¿no? Se hundía y se dirigía por debajo hasta el Mercado del Palomar, ¿no? Hacia el intercambio del Palomar. Era una sola vía, nada más, ¿no? Y continuaba lo demás. Pero, ¿qué hicieron? O sea, claro, como estos pseudotécnicos, o sea, un día cualquiera amanecen pues con ideas luminosas, o sea, se les ocurrió, pero no, pues, pero ¿por qué no? En vez de un solo carril, ¿por qué no hacemos los dos de ida y vuelta? Y en vez de que solamente esté en Salaverry, ¿por qué no lo sacamos a Vallecito? ¿No? Y así nació la idea. Pero llevarlo hasta Vallecito no tenía ningún sentido. No tiene ningún sentido porque Vallecito no tiene que ver nada con el CID, ¿no? Y de ahí, o sea, la sorpresa de los vecinos de Vallecito, porque, o sea... Además, el túnel era para que pase el CID. No, era un túnel para llevar flujos debajo de la Pero vía. si tú quieres tener corredores aireados, por ahí van a bajar. Y después agarran y dicen, por ahí no pasan buses. Cambiemos. Siempre el tráfico de buses fue por superficie. Lo que pasa es que como existe una curva y contracurva, un pasado estrecho entre la avenida Salaverry y la calle Socabaya, el malecón Socabaya,
que de 4 vías se convierte en 2, entonces ahí el problema pues era de que el CIT necesita 2 vías para salir, entonces como esas 2 vías iban a ser utilizadas por el CIT, no había por dónde pase el tráfico en sentido contrario, entonces decidieron hacerlo por debajo, pero una sola vía, ¿no? Pero de ahí pues, o sea, nacen pues estos improvisados, ¿no? Y que se les ocurre pues, no, pero es más bonito, pues, ¿no? Un túnel de 2 sentidos. Y fíjate que este lindo túnel de Segarra y compañía es también parte de los récords, ¿no? O sea, el récord de la duración de 9 años ahora tiene un nuevo récord del CIT. Es el único puente en el planeta. El único túnel. El único túnel, perdón, en el planeta, que tiene un ancho de 620 efectivo. ¿No? 640 efectivo, 320 para cada carril. Y esto, pues, o sea... ¿Cuánto se necesita? Lo que la norma dice es de que... La norma nacional. La norma nacional. Dice que deben ser carriles no de 320, sino de 360. Entonces ya, para empezar, ya varió ahí. Y que además debe tener un separador central de 1 metro al centro, ya nos falta 1,40 metros, ¿no? Pero que además de eso debe tener bermas laterales de 3 metros, ¿no? Entonces ya nos faltan 3 metros acá, ya nos faltan 6 metros más 720, 740 ya nos está faltando. 7 metros 40. 7 metros 40 nos está faltando. Y además de eso debería tener veredas. ¿De cuántos son las veredas? 75 centímetros nada más, porque son veredas para... Metro y medio más. Un metro y medio más. O sea, ya nos están faltando alrededor de 9 metros. De 9 metros. Quiere decir que este túnel lo hacen ellos en 620 y debería ser en 15 metros, ¿no? O sea, lo hacen en menos de la mitad de lo que la norma dice que se debe hacer. La norma nacional. La norma nacional. La norma nacional, ¿dada por quién? Por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Que es la observación obligatoria, porque incluso ahí señalan de túneles urbanos, ¿no? Quiero entender el asunto. Nadie puede hacer un puente con esas características porque es ilegal, porque es arriesgar la vida de las personas, porque rompe la norma técnica. O sea, eso no puede tener ningún tipo de aprobación. No puede. Nada. Y a mí me sorprende. ¿Quién firmó eso? Ahí, por ejemplo, o sea, hay que someter a proceso administrativo y a juicio penal al funcionario que aprobó esa norma. Porque fíjate, o sea, no se trata pues de una disminución, pongamos, pues, o sea, de un 30%, ¿no? Bueno, pues también las cosas no van a ser perfectas, ¿no? O hasta un 40%. Han disminuido aquí al 60% de la norma permitida. Y con esto, ¿qué pasa? Fíjate, Vic. En este túnel, entonces, que además su gravedad no es, o sea, la sección una, pequeña que le han puesto, sino más, es un túnel de 900 metros. ¿No? 9 cuadras. El proyecto contempla, o sea, 1,2 kilómetros de intervención. Pero en estos 900, o sea, lo que la norma además dice que cuando hay túneles de más de 500 metros, o sea, se exigen estas bermas laterales de 3 metros, ¿por qué? Por un sentido elemental, ¿no? Como es tan largo el recorrido, se puede malograr un auto adentro. Bueno, acabamos de ver que en un paso a desnivel de 2 vías, ida y vuelta, con separador central en la avenida Ejército, acaba de morir un tipo porque se puso a arreglar el carro que se le descompuso a su papá allí. Exacto. Y vino un tipo, había conos, había todo, pero no lo vio y se lo llevó de encuentro. Exacto. O sea, eso es peor en un túnel. Es peor en un túnel porque hay sistemas el problema de deslumbramiento que hay por el cambio de luz natural a luz artificial genera ese tipo de descontrol que puede presentarse en la conducción de un auto. Pero, fíjate, o sea, entonces que no hay berma lateral, entonces, ¿qué pasaría cuando se malogra un carro dentro del túnel? Se acabó el paso por el túnel. Se acabó. Trancado. Se Totalmente. acabó. ¿Y cómo hacen para salir las personas? No pueden salir porque retroceder en un túnel pues no es tan fácil como retroceder en una vía despejada, ¿no? Entonces, primero no podemos salir. Y luego, tampoco pueden salir las personas. ¿Por qué? Porque no le han hecho su veredad para evacuación de emergencia. Entonces, este túnel, o sea, es un túnel pues, que no cumple con la norma, pero incluso hemos hablado solamente del ancho del túnel, ¿no? Que es imposible pues que alguien lo opere. Y si alguien en el Ministerio de Transportes ha aprobado esa aberración, prepárese para el juicio que le va a llegar, ¿no? Ahora, hay un asunto más, 900 metros bajo tierra. Bajo tierra. ¿No es cierto? 900 metros, o sea, bueno, de largo, ¿no? Pero es un túnel subterráneo. Necesita respiraderos. Exacto, entonces por supuesto que sí, y la norma lo exige, no solamente lo propone, lo recomienda, sino exige. ¿Por qué? Porque es un túnel de más de 500 metros de longitud. O sea, allí el aire no entra fácilmente. ¿Y o sea, por qué no entra fácilmente, Quique?
porque además es un túnel bidireccional. Cuando los túneles son unidireccionales, el mismo flujo de vehículos puede evacuar los aires, porque están en un solo sentido y el aire se genera en una sola dirección. Pero como este es bidireccional, el aire se va a quedar dentro del túnel. Entonces, mire, se hace irrespirable por los niveles de contaminación, me imagino. Por supuesto, y no estamos hablando ahí solamente de CO2, no estamos hablando que en los túneles se ve más la concentración de óxidos nitrosos, o sea, evaporación de combustible, que son mucho más dañinos y tienen efectos casi inmediatos sobre el conductor. Pero fíjate, o sea, entonces, si hablamos de sistemas de ventilación, entonces los túneles, dice la norma, establece la norma. La norma peruana, la norma peruana vigente dice que, o sea, en túneles de más de 500 metros tiene que haber necesariamente ventilación asistida. Y para haber ventilación asistida, ¿qué exige la norma? Que sobre los 5 metros que tiene este túnel debe dejarse... O sea, de pista a techo 5 metros. 5 metros es para uso de los vehículos y debe haber 1,5 metros más para instalación de los sistemas de ventilación. Y este túnel no lo tiene. O sea, 6,50 metros. ¿Y cuánto tiene según el proyecto? 5 metros. O sea, la persona que diseñó, que firmó el proyecto, no se leyó la norma. No, y es más, incluso en el proyecto están haciendo un túnel y solamente mencionan, de acuerdo a la norma de carreteras, debe haber tanto ancho de vía. ¿De carreteras? De carreteras, y no utilizan la norma de túneles. ¿No? Increíble, ¿no? Y fíjate que la norma de túneles data de octubre del 2016. O sea, si por ejemplo estuvieron a mitad de hacer el proyecto, entonces, con la dación de la norma, para poder licitarlo o pensar en cualquier cosa, deberían haber actualizado la norma presente. O sea, eso no puede ser. O sea, no, que esto lo hicimos justo en el momento que estaba cambiando la norma. Ahí no hay nada. No puede ser, porque incluso cuando se recibe el proyecto, se tiene que recibir con la norma vigente. O sea, si tú me entregas un proyecto, yo como funcionario del Estado te aplico la norma vigente. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo la responsabilidad de lo que me están entregando. Ese ¿no? proyecto está bien paralizado. Mire, a mí lo que me estaba preocupando es que está paralizado por temas de licitación y temas de que faltaba... Y porque Franz Grub ha dicho que todavía o sea, yo no doy permiso porque eso es parte de la zona de amortiguamiento del centro histórico, pero nada más por eso. Pero las condiciones técnicas que se han dado, o sea, es para asustarse, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hayan planificado un túnel de 6,40 y bueno, creo que le dejan algo más, 80 centímetros para la alcantarilla, ¿no? Y el piso, eso no es vía efectiva, por 5 metros, ¿no? Cuando la norma dice que debe tener 15 metros por 6,50. Entonces, y bueno, ellos mismos lo señalan en su estudio, dicen que, claro, tenemos que hacerlo así porque no existe pues posibilidad de hacer, porque habría que expropiar terreno. Pero ¿no? es que si no hay la posibilidad de hacer, no se hace. Simplemente. Tenemos que ir a una pausa. Si usted se queda escandalizado, bueno, yo también. Tras la pausa vamos a seguir hablando de los defectos de esta obra, porque no estamos hablando de vidas de personas que podrían perderse y de inversiones de decenas, no cientos de millones que podrían perderse allí simplemente porque a alguien se le ocurrió hacer eso sin tomar en cuenta las normas nacionales vigentes. Tras la pausa seguimos en Modo. Estamos de regreso en el programa, sigo con Elvis Jam. Elvis Jam es especialista en transporte y especialista en proyectos de desarrollo. Tú estás haciendo todo un estudio acerca de ese proyecto. ¿Cuántas infracciones a las normas vigentes hay en ese proyecto, aproximadamente? Bueno, de las sustanciales, o sea, todas, porque, o sea, existen conceptos básicos para declarar un proyecto inviable o seguir adelante, ¿no? Entonces, y en este caso, este proyecto, pues, es, al haber irrespetado o no haber considerado las secciones mínimas, entonces sería un proyecto totalmente descalificado. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que este proyecto, por ejemplo, vulnera normas como la del SNIP. Este proyecto, por ejemplo, no tenía ni perfil ni factibilidad. Sencillamente han ido a hacer de frente el expediente técnico, ¿no? Perdón, no tiene perfil ni factibilidad. ¿No? Ya han hecho un expediente directamente, a pesar de que incluso, o sea, el proyecto
no se mantiene dentro del origen-destino original. O sea, tú puedes hacer modificaciones porque ya habías planeado la obra en un tramo determinado, ¿no? Y el origen del destino estaba claro en esa obra vial. Pero aquí, ¿qué hacen? O sea, generan un nuevo origen-destino que es Vallecito. O sea, nunca se habló de que tenía que haber... Que eso iba hasta Vallecito. Entonces, ahí ya corresponde la aplicación de otro proyecto, ¿no? Ahora, o sea, eso se ha invertido dinero indebidamente, porque cuando tú eres un perfil, eso tiene que pasar, un filtro, ¿no es cierto? Entonces uno se da cuenta, no, oye hermano, no estás de acuerdo a las normas, esto tiene que tener tanto de alto, estas son las cosas. Por eso se va haciendo paso por paso. Por supuesto. O sea, ¿cuánto dinero hemos perdido? ¿Estimas? El estudio ha costado 800.000 soles, y el expediente técnico, pero con todos los gastos que han tenido para hacer las licitaciones y todo eso, la ciudad ha perdido más de 1 millón de soles en esto, ¿no? Hemos tirado a la basura 1 millón de soles. Y se sigue gastando más porque están haciendo algunos trabajos adicionales, ¿no? Pero el tema es bastante grave. ¿Podemos seguir haciendo eso? O sea, no, o sea, sería una... 1 millón. Mire, pero el tema fundamental es como tú lo señalabas, o sea, esto no puede seguir, ¿no? Aquí, o sea, no puede, esto no es, puede ser una ciudad abandonada de la África, donde no tenemos respeto o no existen profesionales que puedan evaluar indistintamente el proyecto y dar su opinión sobre la vialidad del mismo, ¿no? Sencillamente esto se quiere, mira, empezábamos esta conversación hablando de que esto fue un anuncio de apoyo del presidente. O sea, si el presidente supiera, además él siendo ingeniero civil, que ha aprobado y dice que va a apoyar la ejecución, ha sido ministro de Transportes. Y ex ministro de Transportes. O sea, y ex presidente regional. O sea, aquí no hay, entonces, no hay cosas que yo no sabía, que mira. Creo que es la peor vergüenza técnica de su carrera por haber apoyado este proyecto tan mal diseñado y pensado, ¿no? Y que, bueno, que además esto no queda ahí, ¿no? Sino que, fíjate, que un túnel, a diferencia de una carretera, es una obra de infraestructura vial que requiere de gestión. O sea, son proyectos activos, no son pasivos como las carreteras. O sea, necesitas personal y equipos que te ayuden a controlar y administrar todo. Que se administren permanentemente. Fíjese, para no ir muy lejos, o sea, aquí se ha diseñado un túnel, un par de túneles de 800 metros, que es en la carretera de Palajoya, y ahí ustedes pueden encontrar los diseños que dice la norma, completamente bien aplicados, e incluso ese túnel fue hecho antes de la publicación de la norma, y aprobado también antes de la publicación de la norma. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí en ese túnel que va a estar en la carretera de aquí para la Joya, sí encontramos la casa de control, la casa de gestión del túnel. Esta casa de gestión tiene por misión, o sea, evaluar, por ejemplo, cuál es la concentración de gases dentro del túnel, y de gases de CO2 y de óxido nitroso. Eso involucra sensores. Claro, sensores. Y si hay, o sea, hay sobreconcentración, porque aquí como no hay efecto pistón, sino, o sea, los gases se quedan acumulados, incluso debe tener un sistema de inyección de aire limpio para bajar la concentración de ácidos cuando no funcionan bien los ventiladores y no hay una extracción debida. Pero además de eso, o sea, debe tener sistemas de detección de incendios, ¿no? Que activen además todo un sistema de rociadores, aspersores en caso de incendios, ¿no? Y además debe tener sistemas de perifoneo, ¿no? Para que, o sea, en caso de que haya alguna cosa con señal audible, o sea, se le informe al peatón por qué lado evacuar. Claro, ahora, no son ideas tuyas, eso dice la norma. Eso dice la norma, que están en la obligación de aplicarse. O sea, y lo querían construir, o sea, querían hacer el hueco, sí, meterlo ya, ¿no es cierto? Y la alcaldesa quiere seguir haciéndolo. Sí, o sea, y yo creo que, o sea, ahí ya se ha perdido la vergüenza, ¿no? O sea, creo que todos saben que ese túnel está mal diseñado, que ese túnel no es un túnel para personas, puede ser un agujero para algún tipo de circulación de algún tipo subhumana. Claro, pero no está diseñado para... Y no estamos hablando de túneles europeos, ¿ah? No estamos hablando de túneles de ciudades grandes de Sudamérica, estamos hablando de la norma peruana. Y no estamos hablando de cosas que nunca se hayan hecho. Hay un túnel diseñado en el año 2014, o sea, hace 4 años atrás, con toda la tecnología que se exige para este tipo de infraestructura. Bueno, en Lima me imagino que el túnel que pasa debajo del RIMAC cumple esas normas. Por supuesto, pero ahí los túneles están separados, no están en un solo tubo las dos direcciones, están separadas. Entonces, y aquí fíjate que incluso han llegado a la falta de respeto, ya, ¿no? Que el separador central de las dos vías es un
un poste flexible. O sea, es un poste de goma que cuando lo golpeas, entonces tú te sigues de frente sobre el poste. Como los banderines de los partidos de fútbol para que no se lesione el jugador, solo que si tú te pasas al otro lado, te matas a los demás. Entonces, a ese tipo de falta de respeto con la vida humana, ¿no?, se ha llegado en este proyecto que, vuelvo a señalar, es otro récord de vergüenza para el equipo. Elvis, te agradezco mucho por haber venido y aclararnos el asunto. Lo que usted acaba de escuchar, eso no lo escuchó el presidente, que ha sido ministro de Transportes, que posiblemente cuando él era ministro de Transportes haya conocido la norma de los túneles, porque además tiene una constructora, porque además es ingeniero civil, porque además ha sido gobernador regional, porque ahora es nuestro presidente de la República. Bueno, nos vamos a una pausa y cuando regresemos voy a tocar el tema que anunciamos de ese término que usted no conoce mucho, maternidad subrogada. Se lo traduzco, vientres de alquiler. Un tema polémico que lo voy a tratar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia.